Y en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que no para una sola cosita, sino para toda buena obra. Que podamos estar preparados nosotros para ser hacedores de la palabra. Por eso la palabra en el primer punto dice para enseñar. ¿Qué significa enseñar? Hay un maestro que enseña y hay un alumno que aprende. El maestro también aprende porque es un ida y vuelta, porque constantemente vamos descubriendo cosas en la palabra de Dios y cada vez que leemos la palabra de Dios vamos aprendiendo. Y como la palabra es viva y eficaz, se va incorporando a nuestras vidas y Dios nos va hablando. Podemos leer un texto miles de veces, cada vez Dios nos va a hablar y nos va a dar una nueva enseñanza. Por eso el Espíritu Santo, Jesús le dijo que os enseñará, os hará recordar, le decía a los discípulos. Entendamos que antes no estaba la palabra escrita como la tenemos ahora. Y Jesús le dijo, os dejaré un consolador, el cual les enseñará todas las cosas, los guiará a toda verdad. Por eso el pueblo de Dios, esos 120 que estaban en el aposento alto cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, empezaron a hablar misterios en nuevas lenguas. Y la gente empezó a entender, y empezaron a enseñar, y ese día se convirtieron 3.000 personas por la predicación de Pedro. Importante cómo el Espíritu Santo lo capacitó. Jesús fue el maestro esencial, lo estuvo 3 años preparando a los discípulos. ¿Para qué? Para que pudieran aprender la palabra de Dios. Y la gente se maravillaba, decía, ¿cómo estos del vulgo? Porque eran pescadores, eran gente que no tenían una instrucción formal. Pero el Espíritu Santo es, qué maestro, ¿no? Y tenemos la palabra de Dios que nos enseña. Por eso es que es importante que acá en la iglesia podamos recibir la palabra de Dios con gozo, que podamos atesorarla, que podamos aprender, que podamos enseñar a otros. Por eso dice la palabra, id y haced discípulos. ¿Qué hace el discípulo? Enseña al alumno a ser como el maestro, y que nos multipliquemos, y que prediquemos el evangelio. No va a venir un ángel a predicarle a fulanito. Es la responsabilidad del creyente que figura en Mateo, que dice, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra. Y el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es simple, nosotros tenemos que soltar la palabra, la enseñanza. Y la palabra dice que el Espíritu Santo lo convencerá de pecado, de juicio y de justicia. O sea que no es el deber nuestro deber es predicar la palabra. O sea que el Espíritu Santo es el que convence. Por eso tenemos que tener comunión con Dios Padre, con Dios Hijo y con el Espíritu Santo.